Estructura de la ciencia. Este artículo es una vuelta de tuerca sobre la estructura de las teorías, desde el punto de vista nominalista. Regresó él sobre los puntos en la estructura pragmática de ciencia. En Granada, simplificar y una de sus la crítica al platonismo de Pape. Fue presentado como ponencia en el Encuentro de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur que tuvo lugar en Buenos Aires en marzo de 2004, y será publicado en su ABA. La estructura pragmática de la ciencia. Dr. César Lorenzano, Universidad Nacional de 3 de febrero. Resumen. Existen presupuestos semánticos y ontológicos que no son compartidos por no que haya que asumen la existencia de entidades abstractas, ni la relación entre lenguaje y mundo. Este artículo explorado en la corriente epistemológica que se inicia con Thomas Kuhn, buscando los elementos que se consideran legítimamente parte de la identidad de las teorías científicas. En los factores pragmáticos de la ciencia, tales como la comunidad científica, incorporado en los análisis formales de las teorías por Sir Ulises Moulines, como las gestalten y el conocimiento práctico que son característicos de cada teoría y son piezas centrales, y forma una parte inseparable de su identidad. La estructura de teoría científica que resulta de su se presenta de manera informal, a la forma de un predicado conjuntista. Esto nos permite elucidar la ontología de la estructura pragmática de la ciencia, y la referencia del lenguaje científico-científico. Palabras clave. Las entidades abstractas, nominalismo, platonismo, fisicalismo, concepción estructuralista de las teorías, concepción kuhniana de la ciencia, estructura de las teorías. Introducción. El origen de este escrito se encuentra en la sorprendente constatación de que la estudia ciencia fenómenos situados espacio-temporalmente. Gran parte de los filósofos de la ciencia consideran que ese conocimiento es de una peculiar calidad no espacio-temporal, a la que denominan abstracta. Esto choca frontalmente con el supuesto aceptado de que la filosofía de la ciencia es una ciencia de la ciencia, ya que su objeto de análisis, al ser abstracto, diferirá radicalmente del de la ciencia. Esta se acentúa si sabemos que el platonismo inhibes acerca de las relaciones entre lenguaje, conocimiento, psicología que se respondió desde la neurofisiología. Una disciplina más que centenaria de un enorme desarrollo real, o el más reciente cognitivismo. En este artículo intento explorar una posición que se reza del platonismo y del aristotelismo, y que posee entre sus miembros a conocidos filósofos contemporáneos como W. V. Quine, Nelson Goldman, Arthur Field, o incluso Ludwig Wittgenstein. M. Alonso. Nominalismo. Una tradición de pensamiento que, si bien se sitúa en la periferia de las corrientes teológicas actuales, tuvo un rol determinante en el origen de la filosofía de la ciencia de nuestros días, como lo expresa Otto Neurath. Dado que toda la filosofía moderna tiene sus orígenes en los escolásticos, no es sorprendente que el empirismo también mareado los más seis, de los precursores, plásticos, pérdida nominalistas. El nominalismo que expondremos considerar que es probable que solo se excluye a los epistémicos y a su constitución psíquica del análisis del conocimiento y del lenguaje, doctrinas tan extrañas como la que la postula la existencia de un tipo de descarga de entidades sin situación espacio-temporal. Abstractas. En suma, quisieras en contraposición, la tesis. Por otra parte no demasiado original, de que no hay conocimiento por fuera de los sujetos epistémicos y que los objetos abstractos son una invención útil para manejarse con comodidad con las matemáticas sin demasiados cuestionamientos. Pero que porta con un platonismo abierto o vergonzante, estando en cuenta centralmente las enseñanzas de la filosofía de la ciencia en realidad, de las que no se han extraído todas sus consecuencias, me refiero a la idea, por lo demás compartida por la comunidad epistemológica, que el agente social de la ciencia es una comunidad científica. Se trata de un elemento pragmático introducido en el análisis de la evolución de la ciencia por Thomas Kuhn, y que es central a la hora de reconstruir el desarrollo formalmente diacrónico de las teorías. Como hace lo C.U. Moulines 1982, cuando lo incluye entre los elementos del predicado conjuntista con la evolución histórica de la mecánica clásica newtoniana. El presente artículo se propone ahondar en esta corriente que introduce en la discusión epistemológica los aspectos pragmáticos de la ciencia y el rol del sujeto epistémico en su uso y desarrollo, para argumentar y enseñar una estructura de la ciencia que el mar consistente con un nominalismo pragmático.
que utiliza únicamente las entidades espaciotemporales para explicar el conocimiento. Comenzaremos nuestra argumentación cuestionando el platonismo de Pape desde la concepción de la ciencia de Thomas Kuhn, mostrando que el conocimiento sin sujeto epistémico no refiere de su muy conocido experimento mental. Al contrario, es posible rechazarlo, y al mismo tiempo establecer la necesidad de los sujetos epistémicos para comprender el conocimiento científico. A continuación, indicamos que para la filosofía de la ciencia contemporánea es necesario no solo a los elementos lingüísticos del conocimiento, sino también a las percepciones estructuradas y a las prácticas específicas de cada teoría, residentes, como no puede ser de otra manera. En el psiquismo de los sujetos epistémico, la propuesta de Pape de sus aspectos platónicos, propondremos una estructura, las teorías científicas, contra el nominalismo. Segundo mundo de los hombres o tercer mundo objetivo. Como se advierte, la posición que sostenemos puede presentarse como respuesta o al tercer mundo popperiano de conocimiento objetivo, su enfoque es bien conocido. En el conocimiento científico podemos considerar tres mundos, y sus relaciones. Uno es el mundo de los fenómenos empíricos. Otro es el de los hombres, científicos, que los estudian. En lo que hace a nuestro análisis, nos centraremos en el tercero, el mundo que ha de Pape es un mundo platónico de los objetivos, problemas, soluciones y teorías científicas, que es independiente del psiquismo de los científicos, en un experimento mental. Propone una situación en la que se han destruido todas nuestras herramientas, máquinas, y nuestro conocimiento subjetivo de ellas, pero sobreviven los libros y nuestra capacidad de aprender. En esta situación, Pope concluye que el mundo tal como lo conocemos puede reconstruirse tras muchas penalidades. Agrega que no es posible si además se han destruido las bibliotecas, enlaces Pape. Este experimento mental prueba la existencia de tercer mundo objetivo platónico, de contenidos lógicos, y muestra la irrelevancia de los sujetos epistémicos como acosados del conocimiento. No en balde el artículo se denomina conocimiento sin sujeto epistémico. Dejemos de lado el problema de si es posible aprender ciencia solo leyendo textos, sin maestros que guíen las interpretaciones correctas, y enseñen a percibir y actuar sobre los objetos de la ciencia. Para muchos autores, incluyendo a Kuhn, razones para pensar es cuestionable. Es curioso que Pape menciona a ese tercer mundo en algunos puntos de su escrito como integrado por los textos científicos, y en otros por su contenido lógico. Esta es parte de su estrategia, pues, cuando muestra que la civilización se puede reconstruir de los que se puede reconstruir de lo que es el asentimiento que provoca en el lector esa afirmación hacia los contenidos. No se discute en ningún momento. La mana, sus porciones. Por un lado, para que sea válida, la requiere que en libros al contengan mismo tiempo los textos científicos, y sus contenidos, y que al leerlos, se acceda a un mundo platónico, un despido ontológica, ya que los textos bastan por sí solos para que en qué se puede aprender de ellos, al ser simiente por un sujeto epistémico. Por otra parte, si los contenidos son destruidos conjunto con los libros, exhiben una condición espacio-temporal, insólita para un mundo abstracto. Quisiera ponerle ahora el experimento mental. Han sido destruidas las herramientas y máquinas, y además quemados todos los libros, pero no han sido extirpados de la memoria de los hombres. En este caso, los libros se rehacen, aunque con algunas diferencias, si se recuerda en un bien conmemorativo. Esta experiencia fue narrada magistralmente por Ray Bradbury. Por supuesto, día antes de rehacer los libros, la civilización es una a la vuelta en marcha por los que se pierden el conocimiento necesario para construir máquinas y. En este experimento mental cobra fuerza nuestra afirmación de que el conocimiento residirá en el psiquismo de los sujetos epistémicos, más que en los escritos, a los que caracterizamos como el medio con la que se ese conocimiento a los demás. Mencionar que la posición de Pape coincide con la caracterización habitual de las teorías científicas como entidades abstractas, llamar que sea un conjunto de a favor de las disposiciones. Si se sigue la versión tradicional, o un conjunto de si se prefiere la versión de las concepciones semánticas. Una posición que presenta la enorme dificultad de explicar cómo es posible que algo que no está en el espacio y el tiempo interactúe causalmente con seres físicos como los humanos. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.